Buenas noches y bienvenido a esta tercera jornada sobre la historia de Oliva de Frontera, que llevan por título Pasado y futuro de las relaciones entre Portugal y Oliva, tan cerca, tan lejos. Por tercer año consecutivo nos reunimos en agosto en este auditorio situado en lo que fue Corral de la Casa del Duque de Feria, para celebrar la tercera edición de esta jornada de historia olivera. Siempre deseando que esta cita se consolide en el calendario cultural olivero y no sea un acontecimiento efímero de unos pocos años. Hace ya más de una década comencé la organización de un ciclo de conferencias semejante que se desarrolló durante una serie de años consecutivos y una vez que fue cambiado de fecha desapareció. Ahora, con esta jornada, vamos por la tercera edición y esperemos muchas más. Tengo que organizar la tercera jornada sobre la historia de Oliva. Esto es lo que pensé hace unos meses. ¿Qué tema seleccionaré este año que sea del agrado del público? Ya lo tengo. Oliva es Oliva, pero sobre todo es frontera. Desde la Reconquista cristiana, Oliva ha estado unida, pegada a la frontera con Portugal. No se puede explicar la historia de Oliva sin su frontera. Esa frontera llamada raya, que aunque pretendía separar, muchas veces también era motivo para unir a las personas de ambos lados. Frontera rayana que en el caso de Oliva está claramente dibujada por el cauce de la Ribera Ardila y que ha tenido distintos significados a lo largo de la historia olivera. Frontera de caballeros templarios, frontera con la villa y castelo de Nudar, aduana de Puerto Seco desde la Edad Media y perteneciente al reino de Sevilla, frontera medieval entre reinos, frontera de varios enfrentamientos bélicos entre Castilla y Portugal, pero también frontera de intercambio de personas y mercancías, frontera de contrabando, frontera de amparo de refugiados españoles, frontera de puente cultural. En definitiva, una frontera que más que separar, une a los habitantes de un lado y otro de la raya en un espacio y medio común y compartiendo rasgos socioculturales e incluso económicos. Ya tengo el tema y el título de este año para la jornada. Tenemos que hablar del pasado de Oliva y su frontera, un pasado que nos ha llevado a la realidad que tenemos en los pueblos a ambos lados de la raya: despoblación, envejecimiento de su población, falta de desarrollo económico. Por todo ello es necesario poner énfasis en las oportunidades de desarrollo que esa frontera puede conllevar en el futuro y que Oliva necesita urgentemente. Gracias a las redes sociales consigo que diversos expertos estén dispuestos a participar en nuestra jornada, pero quiero que esté también Barranco. Me pongo en contacto con ellos y parece que lo estoy haciendo con Alemania o con Australia. No es posible que estando a poco más de 5 kilómetros en línea recta de Oliva, y que es difícil es contactar con ellos. Lo más fácil y lógico hubiera sido que con coche o con bicicleta, ya que burros de 4 patas hay poco, pues haberme desplazado directamente a Barranco y hablar directamente con ellos cara a cara. Además que el barranqueño y el olivero son fácil de entenderse mutuamente. Pero no hay puente internacional sobre la Ribera Ardila, ni siquiera la carretera que nos una con nuestros vecinos. Oliva y los pueblos de la raya a ambos lados de la frontera necesitan estrechar relaciones, profundizar en la cooperación transfronteriza, trabajar conjuntamente uniendo recursos y estrategias comunes para afrontar los problemas presentes y futuros que también son comunes. Oliva tiene una frontera que nos arrincona en el suroeste de Extremadura, que se convierte en un muro difícil de traspasar, que impide la comunicación a ambos lados de la raya. Una frontera de muchos kilómetros, que va desde La Pila hasta La Corte, casi todos ellos comprendidos en la finca comunal Campo Oliva,
y que solo es vadeada por los ciervos de Barranco y por los senderistas de la ruta de los contrabandistas. Como el título de esta jornada indica, nos centramos en varios aspectos relacionados con las localidades de la raya luso-española, especialmente Oliva y Barranco, que son el pasado, el futuro, la cercanía y la lejanía. El pasado, que se ejemplifica en su desarrollo en el Alentejo y en Extremadura, con despoblación, marginación, aislamiento, falta de desarrollo económico. El contrabando en la frontera, la cultura común personificada en el elemento arquitectónico de sus bóvedas, los enfrentamientos bélicos en las rayas, como la guerra de restauración portuguesa. En cuanto al futuro, la cooperación transfronteriza, el conocimiento de nuestro patrimonio, el establecimiento de vínculos socioeconómicos y políticos, la mejora de las vías de comunicación entre ambos lados de la raya con una carretera que comunique Barrancos con Oliva, el aprovechamiento de la cooperación transfronteriza para llevar a cabo proyectos en el seno de la Unión Europea. En cuanto a la cercanía, tenemos una historia y una cultura común, problemas presentes y de futuro comunes, un medio físico y unos recursos semejantes y una escasa distancia entre las poblaciones. Y en cuanto a la lejanía, una frontera, en el caso de Oliva y Barranco, que constituye un muro que impide el contacto y el desarrollo entre ambos pueblos y un nivel aún muy escaso de cooperación transfronteriza. Por último, y cómo no, los agradecimientos. Agradecer la implicación y confianza del excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de la Frontera y de la Concejalía de Cultura, y a todos los trabajadores de la Universidad Popular, Lorena, Tina, Marisa y a Elia desde la radio y por la presentación de la jornada. Agradecer también a mi familia, sobre todo a mi mujer Marilú y a mi hija Alba, que si no la cito se enfada. A mi hija Alba, que como hace unos días me decía, papá, ¿otra vez estás estudiando? Gracias a ella por las horas que les he robado. Y cómo no, a todos los ponentes que participan en esta jornada y sin los cuales las mismas no hubieran sido posibles. Y en general a todo el público aquí presente por el interés por conocer el pasado y patrimonio de nuestro pueblo. La raya está trazada. Ahora solo falta convertirla en una línea de oportunidades, en una raya de futuro. Muchas gracias y espero que disfruten con Oliva y su historia. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, José Rangel Barroso. Muy buenas noches. Desde esta tribuna damos la bienvenida a todos los asistentes a esta primera sesión de la jornada sobre la historia de Oliva de la Frontera, así como a los ponentes, don Jacinto Gil Sierra, don Fermín Mayorga y don Ramón Muñoz Rodríguez, que hoy nos acompañan para dar comienzo a la tercera edición, como digo, de la jornada sobre la historia de Oliva de la Frontera, que son una manera de dar a conocer nuestro pasado, nuestras relaciones con los pueblos vecinos y fundamentalmente con los del otro lado de la raya, los vecinos de Portugal. El Ayuntamiento de Oliva siempre ha apostado por la cultura, la historia, el folclore y las tradiciones. Recuerdo hace años el ciclo de conferencias que se desarrolló a lo largo de 13 meses, desde octubre del 95 a octubre del 96, para conmemorar el primer centenario del nacimiento de nuestro paisano Timoteo Pérez Rubio, en cuya organización colaboré de la mano de don Francisco Lebrato Fuente. O también el hermanamiento con Caldas da Raina, organizado desde la ruta cicloturista y con la colaboración de muchos compañeros de Oliva. Entre ellos veo aquí presente a dos, Antonio Bellarino, Jesús Gañán y el malogrado Hilario Forero, que también me acompañó en aquella época, además del resto de concejales y el alcalde de la época. O también los certámenes de bandas de música, donde el maestro Esteve fue precursor de eso, también me tocó acompañarlo, y donde cada año se ha ido trayendo una banda portuguesa al certamen de banda. Empezamos aquel año por la banda de Óbidos. Y con esta jornada seguimos profundizando en la historia de nuestra querida Oliva, y nuevamente se tratará sobre el pasado y futuro de las relaciones entre Portugal y Oliva, tan lejos, tan cerca,
se centrarán sobre todo en la situación fronteriza y por ello, para los que no lo saben, recordar que el 7 de agosto pasado nos reunimos este año, tocó en Barranco, los alcaldes de los 4 pueblos, Barranco, Oliva la Frontera, Valencia Molbuey y Encinasola, para el reconocimiento de frontera que se viene haciendo desde hace siglos y que más que nada es como el reconocimiento de una frontera física con la que se pretende reivindicar la peculiaridad del pueblo portugués, pero que cada vez es menos frontera por la existencia de esas relaciones cordiales entre ambos estados, regiones y municipios. También las relaciones de Oliva con los vecinos portugueses en el pasado y a lo largo de tanto tiempo, como bien ha dicho Antonio. Por otra parte, la cooperación transfronteriza, sobre todo Oliva y Barranco, y los vínculos que surgen entre ambas partes, tanto sociales como políticos, económicos, de infraestructuras y proyectos, dentro del marco de la Unión Europea y que pueden servir como desarrollo para ambos pueblos. Como bien ha dicho Antonio poco antes de terminar, la raya está trazada. Ahora solo hace falta convertirla en una línea llena de oportunidades. Nuestro paisano Antonio, una vez más, y a pesar de los inconvenientes que ha tenido en los últimos meses, pues ha organizado estas terceras jornadas con gran ilusión, con entusiasmo, y por ello apuesta por su continuidad y como muchos de nosotros. Así que desde aquí vaya nuestro agradecimiento a él y a todos los ponentes que van a intervenir tanto hoy como en los días sucesivos. Por lo tanto, quedan inauguradas las terceras jornadas sobre la historia de Oliva la Frontera. Muchas gracias por vuestra asistencia. A continuación vamos a contar esta noche, en primer lugar, se ha cambiado el orden de las conferencias por motivos de organización, así que en primer lugar esta noche vamos a contar con la ponencia de Fermín Mayorga. Él es nacido en Chile, investigador de la Inquisición de Llerena. En 2008 ganaba el premio Hispano-Luso José Manuel Sarabia por el trabajo Los herejes del Guadiana fronterizo. Es también autor de las obras Los moriscos de Hornacho, Crucificados y Coronados de Espina, Los herejes de Mérida, Los herejes de la Raya de Cáceres, Depuración de maestros nacionales en la comarca de Olivenza, Los milagros de la Virgen de la Luz de Moncarche, Extremadura, tierra de brujas, Los herejes de Don Benito, Villanueva de la Serena y Medellín, Los herejes de Badajoz y de las obras de teatro El chitón de los Zapatas, La judía de Alcalá de Henares y Esperanza y libertad, Las hijas de la Rapada. Fermín ha publicado cientos de artículos sobre la Inquisición y otros temas relacionados con la historia de Extremadura y otros lugares de España, así también como ha impartido conferencias sobre la Inquisición en Marruecos, en Portugal, Madrid, Zamora, Toledo, Valladolid, entre otros muchos lugares. Hace 2 años participaba en la jornada sobre la historia de Oliva con su conferencia sobre los herejes y la Santa Inquisición en Oliva de la Frontera. Además, el año pasado, en esta misma jornada, Fermín nos hablaba sobre los deportados de Oliva de la Frontera al campo de concentración nazi de Mauthausen. Este año nos presenta en este mismo escenario una conferencia que lleva por título El contrabando en la raya extremeña. En ella nos va a describir el contrabando en los pueblos de la raya, una realidad histórica que en todo momento sirvió como palanca para la supervivencia de miles de familias en torno al mundo de la frontera. Hombres y mujeres de diferentes edades intentaban con su arriesgada y penada labor traer para sus casas el material obtenido al otro lado de la raya y que luego venderían a otros, recibiendo a cambio el maná que necesitaban para poder sacar adelante su prole. Contrabandistas, guardias civiles, la noche, la carga de café, persecuciones, tormento, muerte y un sinfín de acontecimientos de esta índole sonarán en la conferencia que van a escuchar como aportación, homenaje también para todos aquellos que en momentos de hambruna y penuria familiar tuvieron que coger la mochila para convertirse en los dinamiteros de la carestía de sus mujeres e hijos. El contrabando, un fenómeno social hoy casi olvidado, que tenemos que recuperar en favor de la memoria histórica de los pueblos de la raya extremeña y del que nos habla ya Fermín Mayorga, con quien les dejo. Un aplauso.
Muy buenas noches, gracias a Antonio Valero por haberme invitado de nuevo a estas conferencias, gracias al Ayuntamiento, por supuesto también, y a todos ustedes por asistir. Ya veis, el tercer año consecutivo en Oliva de la Frontera, que para mí, vuelvo a repetir, es un placer siempre que me piden venir y poder, de alguna manera, bueno, pues contribuir contando esa otra parte de la historia que sin duda alguna, bueno, pues tiene mucho que ver con las raíces nativas de la población, tanto de Oliva de la Frontera como de mi propio pueblo, en Cheles, o de cualquier otro pueblo de la raya, tanto portuguesa como extremeña, donde el mundo del contrabando fue una realidad, fue un hecho que sin duda alguna, bueno, pues marcó a muchísimas familias en el devenir futuro de sus vidas, sobre todo de cara bueno, a romper con esa carestía inicial que crea la posguerra, cuando bueno, pues España está prácticamente destruida, no hay para comer, cuando se te presenta ese periodo de hambruna tan potente en todos los pueblos, y sobre todo, bueno, como el contrabando va a ser, ¿no?, un artífice, va a ser un valor que va a servir pues para que los niños de Oliva, los padres de Oliva, las mujeres de Oliva o de cualquier otra población extremeña de la raya puedan sobrevivir en momentos de penuria. Sin duda alguna, para rescatar el mundo del contrabando nos tenemos que acercar sobre todo, bueno, pues a lo que va a ser la historia de la Guerra Civil Española, y sobre todo, bueno, ese periodo de hambruna que hace que, por supuesto, el contrabandista tenga que tomar la mochila y al final, bueno, pues poder de alguna manera bueno, pues solventar ese problema que en un momento determinado estaba sufriendo su familia o vecinos cercanos, etcétera. Y para ello, precisamente, lo que va a hacer es bueno, pues el tener que ojear inicialmente, prepararse, porque lógicamente desconoce de alguna manera lo que fue realmente el contrabando, lo ha oído escuchar, posiblemente tuviese incluso hasta padres que ya lo estuviesen practicando, pero sin duda alguna la realidad es que tiene que salir para poder alimentar a su familia, y eso conlleva riesgos. Eso conlleva precisamente el tener que desarrollar, bueno, pues determinadas actividades. Esto parece ser que no quiere funcionar, está ahí un poquito raro, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, porque desde luego el PowerPoint aparece, pero no se nos quiere. Vamos a tocar eso. A ver si nos quiere obedecer ahora. Si alguien lo respira. Vale, ahora sí. Perdonad este pequeño lapsus, pero bueno, forma parte de la tecnología. Como vemos, el hambre hacía estragos y había que buscar esa salida para poder llenar de alguna manera, bueno, pues los monederos de las mujeres de la época, ¿no?, para que nos entendamos. Esa realidad pues hace que la gente piense y diga, ¿qué hay para poder sacar adelante a mi prole? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ya el contrabando desde hace muchísimos siglos se venía practicando en la raya, y como tal, bueno, pues no queda más alternativa que salir en busca de esos elementos, de esa harina, de ese pan, del azúcar y por supuesto del café, ya no solamente para tu casa como tal, sino también para luego poder distribuir y poder colocar y con ello ganar un determinado dinero que te va a venir fenomenal, sobre todo para que el vestido sea lo más decente posible, que tu casa pueda estar lo más decente posible, y por supuesto también de cara a la salud misma del propio clan. Pero, lógicamente, cuando uno ve la realidad que encuentra en su pueblo, lo primero que tiene que hacer es mirar para Portugal, ¿no?, mirar para la raya, en el caso de Oliva, bueno, pues mirar hacia el Ardila, buscar la zona de Barrancos o la zona de otras poblaciones portuguesas cercanas para ir a por estos víveres. En mi pueblo pasaba lo mismo, el guardián fronterizo era la clave, había que atravesarlo y acercarse a los pueblos cercanos como Montejuntos, Alandroal, etcétera, etcétera, Ferreira, para poder sacar, ¿no?, ese maná que de alguna manera te iba a salvar de esas necesidades y de esas penurias que se sufría en tu familia.
Y a partir de ahí, bueno, el riesgo también estaba presente y era una realidad que sin duda alguna muchos de los que se iban a dedicar y a dar este paso iban a sufrir. Para que os hagáis una idea, esta es la isla de la Ceniza en Cheles, donde precisamente, bueno, el paso para Portugal, que está como a 1 kilómetro del pueblo, está aquí, hay una especie de correntón, como llamamos nosotros ahí, donde se podía perfectamente pasar. Te cubría por las rodillas, sobre todo en la época de verano, y la gente pasaba a esta isla que era de tierra de nadie, tanto era portuguesa como española. Allí podían pastar los portugueses, podían llevar las ovejas también los españoles, y Portugal estaba aquí, había un molino, el molino del Bola, que le llamaban, y a partir de aquí pues el Azur, que unía en época musulmana, en época medieval, pues a ambas riberas, para llevar la harina y poder molerlo en los molinos harineros. Y por supuesto este Azur servía, en este caso en Cheles, para que los contrabandistas también en momentos determinados pasaran por ellos hasta Portugal, amén de otros lugares también del propio Guadiana, mucho más arriba, más al norte, que también solían coger para acercarse al vecino país de Portugal. Veríamos, no en el caso de Oliva, pero sí en muchos pueblos donde el Guadiana fronterizo es río, pues la realidad, ¿no?, de las barcas, cómo transportaban, ¿no?, a los contrabandistas en un momento determinado para ir a buscar las cargas de café. Y a partir de ahí, bueno, inclusive gente se atrevía a traerse hasta motocicletas que habían comprado en Portugal y que luego las venderían, lógicamente, en la población. Pero después de saber que todo esto se podía desarrollar y te iba a llevar de alguna manera a lo más preciado, a lo que tú más querías, luego ya hacía acto de presencia el tesoro, el oro del momento para esas familias, que era lógicamente el café. Y el café al final pues tenía también esos matices de persecución, donde lógicamente la Guardia Civil, los carabineros, pues iban a estar muy presentes en todo momento, pues pendiente de que realmente este elemento, este oro, que podía enriquecer a determinadas familias y gracias a eso comprarse una casa, comprarse tierras, etcétera, el ojo avizor de estos cuerpos estaban perfectamente organizados y perfectamente ubicados en determinados, digamos, casas tipo cuartel, pero en el campo. En Cheles, por ejemplo, estaba la famosa Casa de la Miera, donde allí estaban los carabineros ejerciendo esa labor de vigilancia de la raya, y que además el contrabandista, tanto de aquí de Oliva como de Cheles o de otro pueblo, pues sabían perfectamente que tenían que buscar senderos, que buscar arterias que de alguna manera pudiesen, ¿no?, dar la espalda a esos guardias civiles para que no pudieran ser identificados. Para eso también ellos organizaban y buscaban, lógicamente, a cómplices, a personas que de alguna manera les pudieran ayudar a hacer esa travesía sin ningún tipo de temor, y sobre todo que la seguridad fuese una realidad. Y ahí estaban pues cortijeros, personas que se dedicaban al pastoreo en determinadas fincas de la zona, que lógicamente contarían y les dirían muchas veces si habían visto pasar, por ejemplo, a la pareja por aquellas zonas donde ellos iban a ir. La realidad es que esta complicidad, a la que luego tú favorecías pues con un medio kilo de café para el pastor o para la señora, hizo que funcionase bastante bien toda esta realidad y muchos pudieran llegar a Portugal y traerse perfectamente sin ningún tipo de obstáculo la carga de café con los 30 o 40 kilos que traían a cuesta. Pero también existía, ¿no?, la complicidad de los propios guardias civiles, que a veces se hacían, ¿no?, cercanos con el contrabandistas, llegaban a sus casas. Mi padre fue contrabandista, yo fui de contrabandista con mi padre una vez, siendo pequeñito, y yo veía cómo en mi casa entraba la Guardia Civil. Entraba la Guardia Civil, no una pareja, sino un determinado Guardia Civil, que a cambio de 1 kilo de café o 2 kilos de café le decía: oye, no vayas hoy por la zona norte o la zona sur, porque por ahí van a ir la pareja. Ese orden ya estaba establecido y ellos también se hacían cómplices en un momento determinado de los propios contrabandistas a cambio, ¿no?, de esa realidad. Pero creemos muchas veces que el mundo del contrabando solamente lo podía desarrollar, digamos, la gente baja en cuanto a economía, ¿no?
Y sin embargo no es así, había implicaciones de muchísima gente, tanto de un nivel adquisitivo bastante importante. Hablamos, por ejemplo, bueno, de los clásicos señoritos extremeños que utilizaban sus fincas precisamente en momentos determinados para que camiones venidos desde Badajoz llegasen a una determinada finca, encontrases allí pues casi 100 o 200 cargas de café en medas, como se llamaban, donde precisamente, bueno, pues estos señoritos también de alguna manera participaban de una manera muy sigilosa y no muy sonada del mundo del contrabando, sin tener lógicamente que coger la carga de café, pero sí ponían su espacio, su finca, para que esas 100, 200 o 300 cargas de café que se podrían haber juntado en un momento determinado, bueno, pues ellos también favorecían el que el camión llegara y lógicamente no hubiese una persecución más brutal contra ciertos contrabandistas, máxime cuando a lo mejor en esa población de la que hablamos, que es Cheles, pues podías tener a un ministro de Agricultura en la época de la dictadura, con lo cual eso también favorecía muchas veces ciertos movimientos, pero había también implicación directa de este tipo de personajes en el mundo del contrabando y hasta la misma Iglesia. Es decir, había sacerdotes, en Cheles lo había, que eran contrabandistas también y que se dedicaban precisamente a esos menesteres. El sacerdote, pobre hombre, cobraba poco, necesitaba sacar también adelante a lo mejor su vida para poderse comprar un coche y bueno, pues mira, el contrabando a lo mejor te podía dar precisamente esa riqueza para poderte comprar eso que realmente necesitabas. Y allí fue famoso precisamente un sacerdote de Cheles en los años 70, don Francisco, que se dedicaba también a estos menesteres, pero lógicamente él no iba con una carga de 30 kilos de café, sino que a veces compraba el café a otras personas y él luego lo vendía pues, a un precio superior a determinados señores de Badajoz que venían precisamente a comprar esa carga de café a la población de Oliva, porque puede ser, o de Cheles, ¿no? O de cualquier otro lugar. Pero la Iglesia también estaba implicada en todo este mundo, porque era un mundo de riquezas, era un mundo de dinero fácil, aunque tenía también, lógicamente, sus tensiones, pero, por ejemplo, te encontrabas inclusive, y luego el siguiente ponente, Jacinto Gil, que es experto en el tema de molinos hidráulicos, nos hablará de este molino en concreto, que estaba en el centro del río Guadiana, en la zona de Cheles. Eran dos molinos que estaban pegados en pleno centro del río y esa ventana que veis ahí lo dividía, es decir, una parte era Portugal dentro del río Guadiana y la otra era España. Entonces muchos contrabandistas lo que hacían era pasar las cargas de café precisamente desde el molino portugués al español y desde ahí luego ya bueno, pues la llevaban a vender donde bien pudiesen, ¿no? También te encuentras lógicamente otro tipo de movimientos y es cómo a veces bueno, pues el cuerpo de la Guardia Civil o Carabineros tuvo que actuar de una manera drástica por X razones contra determinados contrabandistas y te encuentras, por ejemplo, que en Cheles asesinan a un contrabandista en su propia casa. Él se había fugado de la persecución de la Guardia Civil, pero estos acuden a la casa del mismo y le pegan unos tiros dentro de su propia casa, ¿no? Además era conocido, aquí hay gente de Cheles hoy, como el Tres Pelos. Yo no sé quién era, lógicamente, porque no lo pude conocer, pero fue una de las personas que fue asesinada precisamente por el cuerpo de la Guardia Civil. Amén de, por ejemplo, en Villanueva del Fresno tenemos también un caso de un joven mochilero que también fue bueno, pues asesinado cuando iba a caballo por la Guardia Civil, o las famosas cuadrillas, ¿no?, que había de caballos de Higuera de Vargas, que también se acercaban pues, por Cheles a buscar el café, y bueno, pues también ahí hubo algún que otro fallecido, en concreto un jinete contrabandista que bueno, pues fue asesinado a través de tiros del cuerpo de la Guardia Civil. Pero esta realidad ya se sabía por parte de los contrabandistas que era el riesgo que había que correr y que por lo tanto por encima de todo estaba el saber que tú, hombre, que estabas ya casado, que tenías hijos pequeños y que tenías que tirar para adelante con ellos, tenías que sacrificarte, tenías que acudir a todo este tipo de acontecimientos para solventarlo. Y a partir de ahí, bueno, pues te encuentras también como muchos contrabandistas realmente al formar las famosas cuadrillas descubren también a otros que eran auténticos confidentes de la Guardia Civil, es decir, chivatos
contrabandistas que también se dedicaban a ello y que por X razones se ponen al servicio del cuerpo y delatan a determinadas personas que a veces, bueno, pues eran cazadas por ellos, ¿no? Y eso llevaba implicaciones. Hay casos donde un determinado contrabandista denuncia al resto, el resto se une y en un momento determinado pues le pegan una gran paliza a ese personaje precisamente por haber desarrollado ese tipo de movimientos contrarios, ¿no?, a lo que es el grupo, que en definitiva es como él, porque no dejaban de ser gente parada, gente sin tierra, ¿no?, y que estaban pasando precisamente por ese calvario de saber que no podían darle un trozo de pan a sus propios hijos. Y claro, esa realidad se vivió en muchísimos pueblos que se dedicaron a estos menesteres. Seguro que aquí en Oliva tendréis también, los que tengáis descendencia de contrabandistas, historias de este tipo que nos ponen en la tesitura de que el mundo del contrabando no fue algo tan, digamos, tan sencillo en muchos momentos, ni tan fácil de desarrollar, sobre todo por esas implicaciones negativas que tenías al saber que algunos puertos te estaban vigilando y eso podía atraer precisamente pues algún disparo o cualquier tipo de torturas. Hay gente que inclusive las metían directamente en la cárcel, que habían sido cogidos, en series hay casos de esos, muchos contrabandistas metidos en la cárcel, inclusive a algunos llegan a torturarles poniéndoles determinados palos de jara a los que le hacían unas púas a un lado y a otro y se los ponían en los dedos y a partir de ahí estrujaban, bueno, pues para que la sangre brotase, ¿no? Y ese tipo de tormento, ese tipo de tortura o de escarmiento lo hacían sobre todo para que otros contrabandistas tomasen nota y supiesen que cuidado, porque los que defendían de alguna manera el que el contrabando no se desarrollara, podían llevar a cabo también ese tipo de movimientos contra aquel contrabandista que fuese cazado en un momento determinado, precisamente pues porque se descuidó o porque hubo algún que otro chivatazo. De hecho, los mejores amigos de los contrabandistas eran los animales, porque ellos tenían inclusive a perros que estaban perfectamente adiestrados para oler y para detectar a la Guardia Civil. Y estos animales, muchos de ellos les salvaron la vida a muchísimos contrabandistas, pues gracias a un determinado ladrido. Además iba con el guía, porque las cuadrillas eran de 9, de 10 personas, a veces de menor cuantía en cuanto a lo que es la carga humana, pero el perro iba delante, ¿no?, como el escudero, como los jabalíes cuando se lanzan en fila, pues había también un guía que era el que llevaba a la cuadrilla por determinados lugares que sabía que se podía pasar, y el perro iría también delante, ¿no?, con ese guía precisamente salvándoles de esta realidad. Hay casos donde el propio perro ha atacado a la propia Guardia Civil en un momento determinado cuando ésta intenta actuar, ¿no?, contra ellos. Y a la inversa, es decir, te encuentras también como los carabineros o la propia Guardia Civil tenía perros adiestrados para detectar al contrabandista. Por lo tanto, era esa guerra ahí en la noche que sin duda alguna, bueno, pues fascina y que hace, ¿no?, que además pues seamos también nosotros un poquito o pongamos interés al menos en recuperar, como bien se decía, esta memoria histórica, ¿no?, del contrabando, que aquí además lo habéis vivido a flor de pie porque teníais más de 300 personas que se dedicaban al mundo del contrabando en Oliva, y que todas estas historias que hemos estado contando seguramente pues muchos de vuestros familiares a lo mejor os la hayan contado, otros hechos diferentes, pero que sin duda alguna el contrabando es algo que tenemos que rememorar, tenemos que sacar del olvido, porque no deja de ser historia de los pueblos, y las historias y los pueblos crecen con la cultura, y el contrabando en su día, cuando se desarrollaba, lógicamente era un ejercicio, una labor en función de buscar eso que se necesitaba, pero también es cultura cuando esto ya se ha perdido, es cultura, y como es cultura lo tenemos que valorar y lo tenemos que poner bueno, pues como estamos haciendo aquí, ¿no?, en determinadas conferencias, en determinadas charlas, y sobre todo también, bueno, pues homenajear en definitiva a todas estas personas que en años difíciles no les quedó más remedio que buscar este tipo de vías, este tipo de caminos
para solventar los problemas que en ese momento realmente estaban sucediendo en todo el territorio de la ciudad. Y por supuesto la ventaja que teníamos algunos de los pueblos rayanos era precisamente eso, ¿no? La raya y el saber que podíamos acercarnos hasta el otro lado en busca de ese oro, de ese maná, que era sin duda alguna el café, que fue lo que más se movió, que es verdad que también enriqueció a muchísima gente, ayudó a que muchas familias pudieran solventar esos años de penuria, de tristeza, donde había gente que moría de hambre en los pueblos, y al menos, bueno, pues aquellos que se arriesgaban, que además ellos se querían comparar inclusive con algunos bandoleros, tenían como icono a Diego Corrientes. A mi padre y a otros contrabandistas siempre te hablaban de estos bandoleros, y ellos se querían de alguna manera sentir, ¿no?, como cercanos, ¿no?, a esa línea que marcaron estos personajes en su día. Y bueno, la noche, lógicamente, cómplice en todo momento de esos movimientos que ellos tenían que desarrollar, al final, bueno, pues hace que todo este mundo del contrabando tenga su feeling, tenga su gancho, tenga su morbillo particular, y que, bueno, nos sirva sobre todo para que tengamos que seguir recordando y valorando pues todos estos valores humanos que encierran este tipo de movimientos y de cultura, porque ahí también hay muchos valores humanos detrás de todo este tipo de grupo de personas que se ayudaban unas a otras de una manera muy sigilosa, pero que gracias a ese apoyo pues de vecinos, de amigos o de familiares, se conseguían, ¿no?, muchas veces llevar a cabo estas misiones, peligrosas misiones, pero que cuando uno realmente llegaba a casa con la carga de café y la dejaba en cualquier espacio, sabía que habías conseguido ya al menos el éxito de que no te la habían quitado y podías ganar un dinero, pero al día siguiente te ponías de nuevo la faja, te ponías la mochila al hombro y te escapabas de nuevo buscando otra carga de café. Y esto era muy sucesivo. Había personas que estaban trabajando la tierra, estaban arando, terminaban la faena agrícola y rápidamente por la tarde se ponían, ¿no?, sus botas y su faja y se marchaban rumbo a Portugal buscando ese oro, ¿no?, que realmente le solucionase sus problemas. Y no quiero alargarme mucho hoy en la conferencia porque me tengo que marchar a Madrid. Por lo tanto, tengo que cortar. También me han dicho que tenemos que ser un poquito breve en todo esto, pero por lo menos que haya consistencia, ¿no?, en el tema, y sobre todo pues que homenajeemos también de alguna manera a esos contrabandistas. Y yo creo que es importante, aquellos que os queráis de alguna manera hacer cómplices de esto, pues mira, mirando esa foto, que sin duda alguna refleja la realidad que se vivió en Oliva y que sin duda alguna refleja la realidad que se vivió en toda la raya de Oliva de la Frontera, pues oye, que le demos un aplauso bien fuerte a todas estas personas que tuvieron que sufrir en sus carnes, en muchos casos, ese escarnio cruento de los grupos militares, en este caso de los carabineros o de la Guardia Civil, y que todo lo que hacían, lo hacían en favor de su familia, en favor de sacar adelante en momentos de tristeza, en momentos de dolor por el hambre que se estaba pasando a su clan, y que creo que eso no hay que olvidarlo, porque cuando realmente alguien se convierte en héroe desarrollando ese tipo de actividad y saca a flote a su familia y ve que puede tirar hacia adelante, pero arriesgando, a veces dejándose la piel por el camino, su propia vida, como hemos visto en algunos de los casos que hemos contado, no pueden ser olvidados, no pueden ser apartados, no pueden ser censurados, sino que tienen que ser reconocidos. Y por supuesto, en esa época no se podían tirar fotografías a los contrabandistas porque era algo que había que tenerlo muy en secreto en muchos casos, y por eso no aparecen fotografías de contrabandistas de la época, ¿no? Pero sí podemos perfectamente, no solamente en Oliva, sino en cualquier otro pueblo donde se hagan jornadas sobre la raya, siempre ese tema tiene que ir como bandera. ¿Por qué? Porque esa realidad no la vivieron una, ni dos, ni tres personas, sino en cualquier pueblo te encontrabas prácticamente a la totalidad de la población desarrollando este tipo de actividad. Y por lo tanto, darle un aplauso a este número de personas que se dedicaban a esto es devolvernos también a nosotros el mismo aplauso, porque todos llevamos en nuestros genes y en nuestra sangre a alguien que formó parte de este tipo de movimientos para que sus hijos, su mujer o sus ancianos que no cobraban pensión pudieran al menos tener un poco de dignidad ante lo que era a veces el rechazo de esa otra España hacia la España mucho más pobre, mucho más humilde, pero que al final, bueno, pues consiguieron sacar adelante a su gente, y yo creo que eso es lo que hay que poner
en valor. Y sobre todo, bueno, pues si os parece bien, yo por mi parte comienzo ese homenaje a todos los contrabandistas dando ese aplauso que se merecen los oliveros, los quevedos y todas las... Muchos estarán ya fallecidos, seguramente, ¿no? Pero no hay que olvidarlos. Son iconos de la historia. Y la historia de Oliva la tenéis que reivindicar vosotros y la tenéis que levantar vosotros, ¿no? Y igual que en mi pueblo, pues los cronistas, yo mismo con Don Seterci, etcétera, pues también tenemos que levantar esta bandera, porque en definitiva somos nosotros, los descendientes de esos hombres y mujeres que también se dedicaban al contrabando, no solamente los hombres, hubo mucha mujer que también se dedicó a ello y que además luego tenía una labor todavía mucho más difícil, que era bueno, pues distribuir el café por Olivas de la Frontera, a veces tapándose con una determinada sábana, las famosas pantagujas que se le llamaban en algunos pueblos, y para no ser identificadas, bueno, pues salían durante la noche con los kilos de café en el cuerpo, en sus senos, etcétera, hacia la casa de un determinado señor que le había pedido pues varios kilos de café. Algunas de ellas también fueron cazadas por la Guardia Civil, pero bueno, no hay noticias de que realmente fuesen torturadas ni nada de esto, como si en algunos hombres, ¿no? Pero la mujer también estuvo ahí, por lo tanto también hay que, este aplauso que hemos dado valen también no solamente para el hombre, sino también para esas mujeres que de una manera silenciosa y que son las grandes olvidadas del contrabando, hicieron una función muy importante, también las tengamos en cuenta, porque todo funcionó, pero gracias al hombre y a la mujer, que todos a través de contraseñas, sobre todo había casos de mujeres que cuando sabían que los maridos o el grupo de la cuadrilla iban a entrar por los corrales de sus casas para saber si no había peligro, siempre daban una contraseña ellas mismas, ¿no? Pues cualquier palabra, María o Antonia, lo que sea, y ya ellos pasaban porque sabían que estaba libre de Guardia Civil la zona. Así que yo por mi parte termino con la conferencia. Veis que es un poquito más corta que la de otros años, pero contundente, potente, y yo por lo menos me voy satisfecho de haber homenajeado, aunque ya vosotros lo hacéis permanentemente con ese tipo de esculturas, ¿no? Pero importante que no olvidéis vuestro pasado, porque en definitiva es el nuestro, es el de nuestros familiares, y nuestros familiares siempre los tenemos que tener reconocidos, aunque hayan fallecido ya, lo tenemos que tener reconocidos porque ellos sí que les supuso, digamos, pues muchísimo sacrificio, muchísimo sudor y a veces pues muchísima tragedia también en algunos cuerpos de ellos por esas razones que hemos contado. Así que por mi parte muchas gracias y ya pues pasamos a la siguiente conferencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Fermín. Bueno, vamos a continuar ahora con la ponencia de Jacinto Gil Sierra. Jacinto es cronista oficial de Chele, autor, entre otros libros, de Chele 2000 en imágenes y Molino y Molinero de la comarca de Olivenza. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, por su profesión ingeniero agrónomo, ha participado en trabajos de investigación conjuntamente con profesores de la Universidad de Évora. El profesor don Jacinto Gil, en su conferencia que lleva por título Los molinos harineros en los ríos fronterizos Guadiana y Ardila, nos va a aportar datos históricos sobre en qué época se construirían los primeros molinos harineros. Hablará también sobre los molinos de Oliva de la Frontera en el catastro del Senada, los mecanismos de molienda, las características de los edificios que albergan los molinos y también la vida de los molineros. Así que le dejo precisamente con las palabras de Jacinto Gil Sierra. Un aplauso.
Buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Da gusto hablar en un auditorio que está con tantas personas como tenemos aquí hoy. Quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas que me hayan invitado. Yo había estado en Oliva de la Frontera solamente en una ocasión. Vine un Viernes Santo a ver la Pasión Viviente, pero desde hace varios años oigo hablar mucho de este pueblo porque me une una buena amistad con un olivero ilustre que esta noche está aquí, el músico Alberto Lebrato Ramiro. Y además quiero agradecer que me inviten a hablar de este tema. Yo soy un enamorado de los molinos, he pasado muchos días junto a ellos, me interesó a ellos por afición, y sobre todo los molinos fronterizos, pues porque era lo que había también en mi pueblo. Primero voy a contar un poco la historia de dónde proceden los molinos. El primer texto escrito que se conserva en la humanidad que habla de la existencia de un molino es de un historiador romano que habla de que cuando los romanos llegaron al norte de lo que ahora es Turquía, en la costa del Mar Negro, allí estaba el rey Mitrídates, encontraron lo que describieron y era un molino donde las piedras circulares de moler, en vez de moverse a base de esfuerzo muscular, era el agua que las movía. Esto en el siglo I antes de Jesucristo. Los romanos, como cogían lo mejor de cada lugar que conquistaban, pues cogieron esa idea. Lo que pasa es que en un primer momento, cuando sus guerras de invasión eran victoriosas y hacían muchos esclavos, no tenían mucha necesidad de moler hidráulicamente, sino que molían a mano gracias a los esclavos. En cambio, hacia el final del Imperio Romano, cuando ya ellos estaban en derrotas en vez de con victorias, sí que debieron llenar de ríos, de molinos, los ríos de todo su imperio y también los de la península ibérica. Y el lugar más próximo a Oliva, donde yo he leído que se ha descubierto algo que puede ser un molino harinero hidráulico de la época romana, es cerca de la ciudad aquí alentejana de Béjar o Bella, donde hay un molino al pie de una presa romana. Luego ese parece ser que es el más antiguo, al menos que ha llegado algún resto hasta nosotros en estas proximidades. ¿Y desde cuándo hay textos que nos digan seguro que había molinos en España? Bueno, pues en la compilación de leyes que hicieron los visigodos, lo que llamaron ellos el Fuero Juzgo, aproximadamente del año 645 de nuestra era, hay varios artículos donde se refieren a los molinos, donde indican los derechos que tienen los molineros y los castigos que se aplicarían a quien destruyese un molino o interrumpiese el suministro de agua. Luego, si hay varios artículos en esa ley que hablan de molinos, es de suponer que era porque en esa época ya había bastantes molinos en los ríos del reino visigodo, que era la península ibérica. ¿Y cuándo estamos más seguros de que había ya en nuestra comarca? Desgraciadamente, nuestra comarca tardó muchos años en ser reconquistada y no se conservan documentos de la época musulmana. Por ejemplo, en los reinos cristianos del norte, en el reino de Asturias, en el reino de Aragón, hay documentos de en torno al año 900 en algunos monasterios principalmente, donde los monjes eran propietarios de un molino y se conservan documentos que hablaban de ese molino. En la España musulmana no se conservan documentos, por lo menos, de temas, digamos, de menor importancia, como eran los molinos, de modo que el primer documento escrito sobre que habla de molinos en nuestra comarca es uno que data del año 1267, cuando se juntaron en Badajoz el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, y el rey el rey de Portugal, Alfonso III, para tratar de temas fronterizos. Y en este tratado, uno de los artículos que hablan de los molinos de la zona fronteriza. Y dicen, curiosamente, los molinos que están fechos de viejo de nuevo.
Hay que tener en cuenta que Badajoz y al sur de Badajoz, bueno, la capital del reino taifa fue reconquistada en el año 1230 y uno o 2 años después se reconquistó ya el resto de la comarca que hay al sur de Badajoz, incluido Oliva. De modo que, como esto se escribió en el año 1867, esa expresión de fechos de viejo, fechos de nuevo, probablemente se refiera a los viejos, los molinos que ya existían cuando llegó la reconquista cristiana, y los nuevos, los molinos que se habían construido probablemente con posterioridad en los 37 años transcurridos desde la reconquista hasta la firma de ese tratado. Luego podemos estar seguros de que cuando llegaron los cristianos a reconquistar el reino taifa de Badajoz ya había molinos en los ríos que luego pasaron a ser ríos fronterizos entre España y Portugal. Y ya, si particularizamos a Oliva de la Frontera, pues el dato que más fehaciente y que da más detalle de los molinos es, como ocurre en casi todas las localidades de España, el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada se llama así porque fue mandado redactar por un ministro del rey Carlos III, el marqués de la Ensenada, preguntando en todos los pueblos las actividades económicas que había y el beneficio que obtenían las personas dedicadas a esa actividad. Y una de las preguntas era sobre los molinos harineros. De modo que en cada pueblo pues, venía una especie de recaudador de impuestos y preguntaba y figuraba tal molino que pertenece a tal persona y tiene un beneficio de tantas fanegas. ¿Por qué el beneficio viene en fanegas? El pago que recibía el molinero por hacer esa labor a quien llegaba allí con unos sacos de grano para moler no era en dinero, no era en efectivo, sino que era una proporción de la cantidad total molida, lo que se llama la maquila, que depende de las épocas ha oscilado entre un 5 o un 10%, de modo que llegaba una persona con su grano para moler, lo pesaban antes de molerlo y después de molerlo le devolvían el 90 o el 95% del peso convertido en harina y el otro 5 o 10% se lo quedaba el molinero. Por eso aquí figura el beneficio que obtenía cada molino. 50 fanegas en cada muela, 14 fanegas, 10 fanegas. Pues esa sería la suma total de cantidades de maquila que daba el molinero al cabo del año por la cantidad total que había molido. Como esta información era para recaudar impuestos, es muy probable que se quedaran cortos y que todos declarasen menos beneficios de los reales. De esos molinos había 5 en el río Ardila, de los cuales uno tenía 2 muelas, puesto que el río tenía suficiente caudal para moler 2 muelas, 2 piedras de moler a la vez, 3 en el arroyo de Zaos y 1 en el arroyo de Oliva. Vamos a hacer un paréntesis, ya que vamos a hablar ahora de un molino que no está en la frontera. Por eso figura entre paréntesis el molino de Cubo, que es el existente en el arroyo de Oliva. En la Edad Media se inventó el molino de Cubo, o sea, eso no existía en la época romana. Entonces, y tuvo bueno, el molino de Cubo sirve para conseguir moler con pocos volúmenes de agua, de modo que con poca agua se pudiera moler mucho grano. El molino de Cubo consiste en un recipiente de forma habitualmente cilíndrica, bastante grande, como aquí vemos. Estos son imágenes extraídas del famoso libro de ingeniería, 21 libros de ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, un libro que fue escrito en tiempos del rey Felipe II, donde mencionaba cómo eran los molinos, también cómo eran los puentes, cómo eran las calzadas, bueno, cómo se debían construir, puesto que era lo que ahora llamaríamos un libro de ingeniería. Y ahí vienen algunas imágenes de Cubo. Y aquí ustedes tienen en Oliva un molino de Cubo sobre el arroyo Oliva. ¿En qué consiste el molino de Cubo? Aquí, en algún lugar, aguas arriba, había una pequeña presa que desviaba el agua del arroyo. El arroyo continúa con mucha pendiente, pero el agua era desviada a través de un canal que tenía muy poca pendiente, de modo que fuera habiendo un desnivel bastante grande entre el canal y el arroyo, que cuando el agua se desviaba, el arroyo estaría seco. Hasta que llegaba un momento que ese agua se depositaba en un depósito de bastante altura. Hay cubos de 8, 9 o 10 metros de altura.
y el cubo tenía un desagüe en la parte de abajo, y aquí el agua que salía, ahora veremos cómo era el mecanismo de molienda, hacía girar el rodeno para mover las piedras que estarían ahí arriba. Entonces, la forma de trabajar con el molino de cubo para conseguir moler mucho grano con poca agua era que primeramente la trampilla que dejaba pasar el agua a la molienda estaba cerrada, y se dejaba pasar agua para llenar el cubo, de modo que toda esa altura quedaba llena de agua. Una vez que estaba llena de agua, se abría la trampilla para dejar pasar el agua hacia el mecanismo de molienda, y mientras ese agua salía, un caudal muy pequeño, continuaba llegando un caudal igual para mantener el cubo siempre lleno hasta arriba. De modo que aquí siempre había 8 o 9 metros de presión hidrostática. Hay que tener en cuenta que la energía potencial que tiene, en este caso, una cantidad de agua, es el producto de la cantidad de agua por la altura de la presión. De modo que produce la misma energía, por ejemplo, un litro de agua que tenga una presión de 10 metros, que 10 litros de agua que tuvieran solo una presión de 1 metro. El producto 1 por 10, 10 por 1, en ambos casos es 10. Entonces aquí, digamos que había un chorro de agua relativamente fino saliendo del fondo del cubo, moviendo el mecanismo de molienda, con lo cual, con poco caudal de agua, se conseguía moler mucho grano. Si quieren comparar sus molinos de cubo con... Bueno, hay un detalle importante. Vemos que en la parte de abajo la pared del molino es muy gruesa. ¿Por qué? Como aquí teníamos una gran presión hidrostática, la pared de piedra y argamasa aguanta muy bien los esfuerzos de compresión. Pero el depósito centrífugo lo que trataba era de reventar el depósito, entonces había esfuerzos de tracción para tratar de separar las piedras una de otras junto con la argamasa. La única forma de darle una buena resistencia era que fuese muy gruesa, y por eso en la parte de abajo vemos que está muy reforzada la pared de argamasa para tener un gran espesor de pared. Esto, por ejemplo, actualmente el hormigón armado lo ha resuelto. La armadura de hierro que tiene dentro del hormigón es para resistir a la tracción. Como entonces no había paredes armadas de hierro, pues la única forma de conseguir resistir los esfuerzos de tracción que intentaba reventar el cubo era dando un gran espesor a la pared. Y si quieren comparar su molino de cubo con otro de localidades próximas, pues aquí tenemos un molino que existe en Barcarrota, también tiene una buena altura del cubo. Y aquí tenemos un molino que existe en Valverde de Leganés, donde podemos ver el detalle del canal superior que va por encima del muro, siempre un canal estrecho, puesto que por aquí pasaba un caudal de agua pequeño, el que compensaba lo que iba saliendo desde el fondo del cubo para accionar el mecanismo de molienda. Entonces, en los ríos principales, en los ríos fronterizos, el Guadiana y el Ardila, el primer elemento que hay para conseguir ejercer la molinería es el llamado azuz o la presa que retenía el agua y la dirigía hacia el molino. Estos azudes eran lo que se llamaban gravitacionales, es decir, eran construidos de piedra, llamaremos piedra seca si no fuera por la paradoja de que están metidas en el agua. Pero igual que en las fincas hay paredes de piedra seca, que es piedra seca argamasa, pues esta sería piedra seca en el sentido de que no tiene argamasa, pero evidentemente siempre estaban mojadas por el agua. Estos azudes gravitacionales eran de un gran espesor, un buen amontamiento de piedra que iban de una orilla a otra del río en posición oblicua y desviaban el agua hacia la orilla donde se encontraba el molino. Aquí vemos algunos casos donde empieza un azuz y no se ve bien, pero ahí en la otra orilla, ahí está el molino. El azuz siempre llevaba una dirección más o menos quebrada, aprovechando los lugares del río donde había menos profundidad o había un lecho de roca donde era más fácil asentar esta pared gravitacional. Aquí tenemos otro azuz donde se puede ver, vislumbrar la gran anchura que tenía la pared. Es lo que vemos, el agua aguas abajo, en el lado aguas arriba hay otra anchura con tanto espesor o más alto. Y todo esto, ya digo, era de piedra sin argamasa. El azuz desviaba el agua hacia el molino. Y esta es la típica
sección de un molino. Entonces, obligaba a que el agua pasara bajo el piso del molino. Este es el piso del molino. El molinero se movía por aquí, por encima de este suelo. Bajaba bajo el piso del molino hasta que cerca de la pared aguas abajo estaba el rodezno con unos cuantos álabes. De modo que el agua que pasaba por aquí golpeaba tangencialmente los álabes del rodezno. Y aquí había un eje, al principio de madera y luego metálico, que pasaba bajo un orificio de la primera piedra. Esta primera piedra era fija, esa no giraba, pero tenía un orificio central por donde pasaba el eje. Y ese eje acababa en una pieza en T o en cruz, de modo que la segunda piedra, la de arriba, se apoyaba en esa cruz donde acababa este eje. Y al estar apoyada en ella y con una pequeña holgura entre piedra y piedra, cuando giraba el rodezno, giraba todo el eje y giraba la piedra de arriba. Para poder regular la distancia pequeñísima entre las dos piedras y ajustarlas de modo que se regulase la finura del grano y también se fuera bajando a medida que la piedra con el roce pues se iba desgastando, existía esta barra que se llama la barra de alivio. Esta parte superior estaba aquí por encima del piso de molienda, de modo que el molinero podía subir o bajar tirando de esa palanca, subía esta viga llamada el puente sobre la cual estaba apoyada el rodezno, de modo que subía más o menos el rodezno, el eje y la piedra superior móvil. Y de este modo, como la piedra inferior siempre estaba fija, se regulaba la pequeña holgura entre piedra y piedra donde pasaba el grano. Encima de la piedra móvil estaba la tolva, la cual había que sujetar o de la pared o del techo, puesto que no podía rozar con la piedra, pero sí rozaba este pequeño palo, un palo torcido que se llama triquitraque. El nombre es onomatopéyico, porque cuando estaba funcionando sonaba triquitraca, triquitraca, triquitraca. Este triquitraque, su extremo se apoyaba en la piedra que estaba girando, y su otro extremo se introducía en el fondo de la tolva donde caía el grano hacia el orificio de la piedra, de modo que el grano caía hacia el orificio de la piedra de arriba, chocaba con esa especie de pieza en T o cruz que tenía el extremo superior del eje y se metía entre las dos piedras. Entonces iba rozando entre ellas hasta que salía por la periferia convertida en harina. ¿Y qué conseguía el triquitraque? Si la piedra giraba más rápido, el triquitraque oscilaba más y provocaba más caída de grano. Si la piedra giraba más lenta, el triquitraque oscilaba menos y provocaba menos caída de grano, con lo cual había una proporción entre el caudal de grano que llegaba a las piedras de mole y la velocidad a la que giraba. Había que regular la entrada de agua o no cuando no se quería moler hacia el molino. Entonces, junto a la pared aguas arriba, esta es la pared aguas arriba de muchos molinos, por aquí abajo entraba ese canal que iba bajo el piso del molino. Y aquí, justo en la pared aguas arriba, había un hueco con varias hornacinas en el fondo de la pared, y en ese hueco se introducía una compuerta. En el piso del molino se ponía este trípode y una barra bastante larga, y esta compuerta tenía varios orificios, de modo que el molinero podía introducir esta barra larga en algunos de los orificios de la compuerta y el extremo fijarlo a algunos de los huecos que había en la pared. De modo que, dependiendo de si, por ejemplo, la compuerta se subía, de modo que esta barra se introdujera por este orificio y subíamos hasta que el extremo de la barra estuviera en el hueco de arriba, pues entonces la compuerta estaba totalmente levantada. En cambio, si sacamos la barra y la compuerta se baja, de modo que esa barra se introduzca en el orificio de arriba y lo bajamos hasta que el extremo esté en el hueco inferior, entonces la compuerta está totalmente bajada. De ese modo podíamos tener o totalmente cerrado el paso del agua o más o menos abierto para regular la velocidad a la que queríamos que el agua incidiera contra el rodezno y por tanto impulsar los álabes. Aquí tenemos la entrada bajo el peso del molino. Esto es lo que está aquí de abajo, entra en el peso del molino. Ese canal, ya bajo el peso del molino, las paredes eran convergentes, se iba estrechando para aumentar la velocidad del agua y que llegara a una gran velocidad a incidir contra los álabes del rodezno.
Un trabajo muy penoso que tenían que hacer los molineros era lo que se llamaba el picado de las piedras. Las piedras con el roce se desgastaban. Y cada 5 o 6 días de trabajo continuo había que levantar la piedra de arriba, voltearla de modo que quedase a la vista la cara inferior de la piedra de arriba y la cara superior de la piedra de abajo. Las piedras no eran totalmente lisas, sino que tenían unas estrías. Ahí vemos, hay varios modelos de estrías. Unas estrías, este era el modelo ideal para moler cebada o avena, este era el modelo ideal para moler trigo. Entonces ahí vemos ya una piedra muy antigua, pero todavía se aprecia algunas estrías. De modo que en algún lugar, por ejemplo aquí vemos en la parte superior, hay unas argollas de las cuales de una polea se podía agarrar esta piedra, levantarla y voltearla. De modo que quedaba a la vista la cara inferior de la piedra giratoria y también quedaba a la vista la cara superior de la piedra fija. De ese modo, con una piqueta, una herramienta de hierro de punta fina, el molinero iba picando, profundizando las estrías que ya habían quedado desgastadas. Esto ya digo, había que hacerlo si había un uso continuo que estaba moliendo durante varios días seguidos, pues cada 5 o 6 días había que hacerlo. ¿Cómo es el molino que ustedes tienen aquí, el mejor conservado en el río Ardila, el llamado molino del tío Domiciano? Bueno, pues aquí ya podemos identificar algunos de los elementos del molino. Aquí está el azuz, ahora por supuesto el agua rebasa por encima del azuz. Normalmente todos los molinos tenían también en el azuz una abertura con una compuerta para cuando no se quería moler, que el agua continuara su camino por ese desagüe en el azuz. Ahora claro, como ya no existe, pues entonces el agua pasa por encima de todo el azuz. Lo estamos viendo desde el lado aguas abajo. Ese es el hueco donde estaba el rodete. Aquí subía el eje y ahí está el piso del molino. Luego la piedra estaba inmediatamente encima. Esa es la ventana que había en el lado aguas abajo para que se iluminara la zona donde estaba la piedra. La piedra de moler. En el interior de ese molino todavía se conservan las piedras. Y esas piedras son del tipo que se conoce como piedras francesas. Se llaman piedras francesas porque fueron fabricadas en el siglo XIX en una ciudad de Francia que se llama La Ferté-sur-Loire, que está en el norte de Francia, cerca de París. Ahí hay un río donde arrastraba muchos cantos rodados, que los cantos rodados de Sile son muy duros, y en aquella época ya había cal y cemento bastante resistente, de modo que hasta entonces todas las piedras de los molinos eran o de granito o de arenisca que se extraían con un trabajo de cantero picando en una cantera. Pero en la ciudad francesa de La Ferté-sur-Loire se fabricaban piedras artificiales, que eran cementando en unos moldes los cantos rodados y ese cemento o cal que ellos utilizaban, que era bastante resistente. Y además las rodeaban por esta especie de cincho. Un cincho, bueno, aquí está la piedra fija, la piedra móvil, y en la piedra móvil vemos que hay dos cinchos que la rodeaban. Estas piedras eran más resistentes. Los molinos que tuvieron piedras de La Ferté-sur-Loire tenían que picarlas cada más tiempo que las que tenían piedras de granito o piedras de arenisca. Entonces vemos que esto, que fue una innovación surgida en el siglo XIX, pues también llegó aquí al molino del tío Domiciano, situado en el río Ardila. Ahora ya vamos a ver fundamentalmente fotografías de molinos del Guadiana fronterizo, de lo cual solo quedan las fotografías. Desde hace 17 años, cuando se cerraron las compuertas del embalse de Alqueva, subió el nivel del agua, y luego todos estos molinos ahora tienen 20 metros de agua por encima. Ya no se puede ver nada de eso. En estos ríos el régimen es muy irregular, de modo que en las épocas de lluvia, en las grandes invernadas lluviosas, el nivel del agua subía tanto que incluso llegaba a superar el techo del molino. En Cheles hay una típica expresión que se utilizaba antes para indicar que el río Guadiana estaba muy crecido. Se decía: están los molinos tapados. Un molino tapado era que el agua había subido tanto de nivel que pasaba por encima del molino. Y el edificio del molino tenía que resistir los embates del agua durante las grandes crecidas. ¿Y cómo lo resistía? Pues había varias características. Aquí vemos
lo que se llama un tajamar. Esto también lo tienen los puentes. Las pilas de los puentes, en el lado aguas arriba, están como aguzadas, forman un ángulo para que el agua resbale a un lado y a otro y no choque de plano contra la pila de los puentes. Pues aquí también en los molinos había tajamar. Este es el tajamar de mayor tamaño, de modo que el agua, cuando subía mucho, rozaba hacia este lado, rozaba hacia aquel lado, pero no pegaba de lleno contra el orificio del molino. En la pared aguas abajo, esta es la pared aguas abajo, había espaldones o contrafuertes. Vemos aquí un contrafuerte, otro contrafuerte, otro contrafuerte, otro contrafuerte, que evitaban que la pared volcara hacia el lado aguas abajo. También hay que decir que esas paredes eran de un grosor extraordinario. En las pocas ventanas que se dejaban junto encima de cada piedra de moler, ahí se miden espesores de unos 80 centímetros y a veces más de 1 metro. O sea, las paredes también eran muy gruesas. Y otra característica que permitía moler y usar esos molinos, pero que el agua llegara a cubrirlos alguna vez, es que la casa del molinero no era el molino. O sea, el edificio del molino era un edificio diáfano donde solo se hacía la molienda. La casa del molinero estaba sobre la ladera del barranco que había desde el río. Esta es la casa del molinero y aquí vemos el molino. Cuando se preveía que venía una gran crecida, entonces se eliminaban, se desmontaban todos los elementos desmontables. Por ejemplo, la tolva se desmontaba y se subía a la casa del molinero. Lo único que se quedaban prácticamente eran las piedras de moler, eran de piedras muy pesadas, de unos 500 kilos, que solamente se movían cuando había que picarlas, pero esas resistían la crecida sin ningún problema. También junto a la casa del molinero era muy típico que hubiera un horno para hacer pan. Como el molinero se quedaba con la harina, ese 5 o 10%, pues él vendía harina, pero también vendía pan a la población de alrededor. Como antiguamente había muchos pobladores que vivían en el campo, en todos los ganaderos que vivían en chozos y en corticos, la forma de surtirse de pan era yendo al horno que tenían los molinos. Otra característica para resistir los embates de la corriente es que el tejado por arriba era liso. Aquí se alisaba con unas piedras lisas y argamasa. Era liso y tenía una forma que yo llamo hidrodinámica. Es decir, que el agua pudiera pasar por encima y rozar sin encontrar la menor resistencia posible. Esto es algo que yo supongo que se llegaría por experiencia. O sea, muchos molinos, alguna vez la parte superior fue derivada por el agua. De hecho, en casi todos ellos se notaba que había una diferencia entre la época que debían ser las piedras de abajo y la época en la que debía ser la pared. Por dentro, el interior era abovedado, o sea, tenía una bóveda de medio cañón, pero luego encima de la bóveda se ponía más espeso en un lado o otro para darle al tejado superior esa forma irregular. De modo que aquí vemos esta forma, aquí el agua venía de ese lado, entonces resbalaba por encima sin apenas causar daño. Aquí también el agua venía de este lado, entonces resbalaba por encima. Por ejemplo, este perfil hasta recuerda un poco al perfil de las alas de los aviones. Es un perfil aerodinámico para surcar bien que